esta situación, ¿qué salida nos queda? Pues bien, algunos analistas barajan tres posibles escenarios, los cuales los tres son enormemente dolorosos. En primer lugar, que Europa decida centralizar la emisión de deuda pública. Es decir, en lugar de que cada país emita sus bonos, como en la actualidad España emite bonos españoles, que la Unión Europea cree un nuevo bono, un bono europeo, para compensar la menor calidad de la deuda pública de los países más débiles. Me estoy refiriendo, como no, a España. Una segunda opción, que es la denominada por algunos opción nuclear, es decir, que se expulse o abandone el país en cuestión, la zona euro. Con todo lo que ello implicaría: devaluación monetaria, impagos masivos de la deuda contraída en euros, ruptura de la zona euro. En tercer lugar, que la Unión Europea acuda al rescate público de los países más débiles. Es decir, que Francia y Alemania decidan rescatar directamente a España, Italia, Irlanda, Portugal y Grecia, imponiendo a cambio un rígido e impopular plan de reformas estructurales y de austeridad pública, muy similar al que aplica el Fondo Monetario Internacional a otros países cuando concede ayuda financiera. Conclusión. Para evitar los peores escenarios, la única salida real que nos queda es flexibilizar al máximo los mercados, eliminar la negociación colectiva, es decir, eliminar patronal y sindicatos, así de simple, reducir impuestos a la mínima expresión para fomentar el ahorro que necesitamos, recortar un tercio como mínimo, por poner simplemente un dato del que deberíamos partir, reducir un tercio como mínimo el peso de las administraciones públicas en la economía nacional. Asumir que debemos reducir precios y salarios entre un 20 y un 30% con respecto a los niveles de auge, es decir, con respecto a los niveles de 2007. Dejar caer, y digo caer, es decir, dejar quebrar a todas las empresas insolventes y liquidar todas las entidades inviables, me estoy refiriendo a las entidades financieras inviables, lo que supondría, sin duda, como mínimo, que desaparezca la mitad del actual sistema financiero, es decir, prácticamente las 50 cajas de ahorros que existen en la actualidad en el mercado. De esas 50 cajas apenas se salvarían 2. Además de reformas fundamentales en el ámbito de la educación y la justicia. Estas son algunas de las recetas que permitirían a España recuperar el crecimiento sobre bases sólidas. Y es que, en caso contrario, todo es posible. Y yo, desde luego, ni siquiera descarto que de seguir por esta senda se produzca, tarde o temprano, la quiebra del propio Estado. Muchas gracias. Uno de esos 250.000 millones de euros a los que me refería, que ha puesto el gobierno encima de la mesa para avalar a la banca, se divide de la siguiente forma. 100.000 millones son avales, es decir, el banco acude al Banco Central Europeo diciendo: tengo el aval de la deuda pública. Exacto, avalan el interbancario. Es decir, si a mí me pasa algo y yo el crédito que pido en el interbancario cae, me avala el Estado y el Estado paga. Son 100.000 millones. De esa cantidad es, como bien comenta el profesor Bastos, es ilusoria, es decir, es simplemente un aval. No se ha emitido esa cantidad. Luego existe un segundo plan de rescate, que son los famosos 50.000 millones de euros que se aprobó en un primer momento para la compra de activos de buena calidad. Un dinero que, por cierto, según nos comentaron, iba a recuperar en todo caso el Estado. Solo les voy a decir un dato. Esos 50.000 millones de euros, ese plan de compra de activos, es clavado el mismo que el que puso en marcha el gobierno de Estados Unidos a través del plan Paulson, el famoso TARP, que estaba dotado con 700.000 millones de dólares. Pues bien, hace escasamente 3 días, el supervisor gubernamental del TARP, el Fondo de Rescate Bancario en Estados Unidos, reconoció que ese plan va a suponer pérdidas para los contribuyentes. Es decir, el gobierno no va a recuperar esos 700.000 millones de dólares, ni mucho menos. De hecho, los va a perder.
todos. El gobierno no va a recuperar un duro. O sea que esos 50.000 millones, los 100.000 millones por un lado, que todavía no se han ejecutado, pero que se pueden ejecutar en caso de que haya quiebras bancarias, es decir, en caso de que las cajas que hayan acudido al interbancario quiebren, el crédito que ha sido avalado por el Estado tendrá que ser pagado por el Estado. 100.000 millones de euros por un lado, 50.000 millones de euros para compra de activos tóxicos y el último plan de rescate, 100.000 millones de euros, que es el FROP, el famoso FROP, que el gobierno prevé hacer uso de él para, digamos, ellos dicen, reestructurar el sistema financiero. En total son 250.000 millones y, como decía anteriormente, no es casualidad, porque el gobierno sabe perfectamente cómo está la situación, aunque intente ocultarlo a la ciudadanía, no es casualidad que los análisis privados, insisto, de firmas londinenses, de firmas de inversión más serios, consideren que la banca española se enfrenta a una pérdida de 250.000 millones y esa cantidad equivalga casualmente a los 250.000 millones que ha puesto por el momento el gobierno encima de la mesa para rescatar a la banca. Que si España sale del euro, yo soy el primero en emigrar de este país. Así de claro se lo digo. Pero por una cuestión muy sencilla, porque salir del euro en estos momentos es lo peor que puede pasar. Salir del euro, y si algo existe, es una ventaja. Es que el euro en la actualidad actúa como el patrón oro. Es decir, es un sistema en el que España se tiene que ajustar o sí o sí. Es decir, antes, cuando existía una crisis económica, y seguro que muchos de los que están aquí vivieron la crisis del año 93, lo que hizo el gobierno fue devaluar. Es decir, de un día para otro, Solbes hizo 3 devaluaciones consecutivas. Bajó, devaluó la moneda, devaluó la peseta, es decir, le robó a los ciudadanos poder adquisitivo, hasta un 30%. Devaluó. Al día siguiente el gobierno decidía, la peseta vale tanto, devalúa y ese se traduce inmediatamente en te han robado a ti dinero. Eso en la actualidad no lo puede hacer el gobierno y estoy convencido de que si el Banco de España tuviera competencia monetaria, Zapatero, o en su caso Elena Salgado, con tal de salvar los muebles, estaría dispuesto a, en primer lugar, emitir papel, es decir, lo que están haciendo, por cierto, en Estados Unidos, y darle a la imprenta y llenar de liquidez el mercado. Y en segundo lugar, muy posiblemente devaluar. Eso, gracias a que estamos en la zona euro, no se puede hacer. No nos queda otra salida que ajustarnos, que el mercado actúe realmente, es decir, no nos queda otra salida que se desplome el precio de los pisos, cosa que les aseguro tarde o temprano sucederá en el momento en el que la banca española esté obligada a bajar el precio. De momento no lo hace por lo que les comento, porque se niega a registrar pérdidas. Pero la banca española tiene un problema, y es que tiene que responder a sus acreedores extranjeros. Yo conozco en concreto a varios bancos de inversión y a grandes bancos europeos que tienen relaciones con bancos españoles y ya les han dado la orden. Lo que quieren los bancos extranjeros, sobre todo los alemanes que tienen ya sus propios problemas, es desprenderse de los activos españoles y para ello dan orden inmediata a los bancos españoles a que se desprendan de los pisos a cualquier precio, es decir, salven los muebles, bajen los precios y denme lo que me deben. Con lo cual, en este momento lo que España se enfrenta es a un ajuste real de precio de la vivienda, y como estamos dentro de la zona euro y eso es lo que nos salva de momento, estamos obligados a ajustar precios y ajustar salarios. La deflación, por eso insisto, es buena, la deflación es fantástica, la deflación es lo que necesita este país. Es decir, los precios no que suban, sino que bajen. Los precios se tienen que bajar. En el momento en el que los precios de los pisos caigan un 30, un 40, el otro día me reuní con una gente que no puedo decir, pero ellos están convencidos de que en determinadas zonas caerán hasta un 70%. Hasta un 70%. Porque aquí se ha producido algo paradójico. Y es que prácticamente valía lo mismo un piso en el centro de Pontevedra que un piso en el Radial de Madrid. Lo cual no tiene ninguna lógica. Es decir, ¿cómo puede usted comprar un piso en el centro de Pontevedra a 300.000 euros? Y le vale lo mismo que hay muy cerca de la capital madrileña. Eso es insostenible. Posiblemente en ese tipo de zonas, por ejemplo, toda la zona costera,
el precio de los pisos se desplomará un 60, un 70%. Y eso es fantástico. Cuando eso se produzca, habrá oportunidades de inversión. Los inversores extranjeros dirán, ahora hay precios razonables, ahora hay precios interesantes, y acudirán a comprar. Ahí será cuando se reactive el mercado de la vivienda en España. Pero para eso se tiene que producir un ajuste importante de precios inmobiliarios. Y, a falta del sector de la construcción, ¿por dónde nos queda la salida? La salida de la crisis, desde mi punto de vista, es convertirnos en lo que hemos sido tradicionalmente, un país exportador. Durante 10 años, durante el año de boom inmobiliario, el sector de la exportación no ha crecido, se ha quedado totalmente estancado, totalmente olvidado. Lo único que hacíamos era vender pisos. El sector de la exportación será el famoso modelo de crecimiento, el nuevo modelo de crecimiento que nos pretende vender Zapatero, diciendo que las energías renovables, las energías verdes, un modelo de crecimiento ideado a base de decreto. Eso es imposible. Eso, los modelos de crecimiento a base de decreto los hacía Stalin con los quinquenios, los planes quinquenales en la época de la Unión Soviética. Eso no es viable. El crecimiento seguramente vendrá por las exportaciones, pero para exportar tenemos que bajar precios y para exportar tenemos que bajar coste laboral, tenemos que reducir salarios. Y esa es la realidad y se va a producir tarde o temprano. También les digo un dato. En la actualidad, por desgracia, como tenemos aún un sistema laboral franquista, heredado al franquista, que es el de los convenios colectivos, en donde sindicatos y patronal pactan las condiciones laborales, por desgracia, los trabajadores que aún permanecen en el mercado, que aún no han perdido su puesto de trabajo, pues están, digamos, el salario que reciben está fijado por esos convenios colectivos. Pero, cuidado, los casi 4,5 millones de desempleados que se han ido al paro, lo saben y son conscientes de ello. Si quieren reintegrarse en el mercado laboral, si quieren encontrar trabajo, saben perfectamente y son conscientes que no van a cobrar lo mismo que cobraban cuando salieron. Es decir, en la actualidad, un empresario que está dispuesto a contratar un parado ofrece un 10, un 15, un 20% menos de lo que pagaba hace 2 años. Y eso es fundamental, y eso es positivo, y eso es básico. Y que no nos vendan la moto los sindicatos de que aquí no se puede bajar salarios, que aquí hay que mantener el poder adquisitivo. El poder adquisitivo, señores, se mantiene de una forma muy sencilla. Si hay deflación, con que te mantengan el salario, ya has ganado poder adquisitivo. Si la vivienda cae un 50% y tu salario se mantiene, has ganado poder adquisitivo. No hace falta subir salarios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un sistema, a un modelo productivo basado en la expansión crediticia, ideado por los bancos centrales, que consiste en generar inflación una y otra vez, y la inflación se asimila al crecimiento, cuando es todo lo contrario. Ojalá tuviéramos un patronoro en donde no hubiera, en donde los tipos de interés los fijara el mercado realmente y no cualquier ideólogo o gurú estilo Alan Greenspan o Alan Rothschild. Para fijar el precio del dinero es tan simple como es igual que es la regla del mercado, oferta y demanda. Si existe mucho ahorro, los tipos de interés bajan. Si no existe ahorro, los tipos de interés suben. Es tan simple como eso. ¿Qué ha pasado durante estos 10 años? El ahorro, no había ahorro. El ahorro estaba estancado y pese a ello, los tipos de interés han caído a mínimos históricos. Eso es lo que ha producido el desajuste. Ojalá tuviéramos un patronoro en donde la masa monetaria creciera a un 1, a un 2% interanual y al mismo tiempo se mantuviera tu mismo sueldo y sin embargo se produciría ese modelo de crecimiento, haría justo lo contrario, es decir, habría deflación porque crece la productividad. Cuando crece la productividad, y eso lo observamos todos, por ejemplo, en los productos tecnológicos, el precio de estos productos cae. Un ordenador portátil hace 5 años valía $1.500. Hoy en la actualidad se encuentra por 400. Eso no es fantástico. Yo con mi mismo sueldo me puedo comprar 8 portátiles más que hace 8 años. Es tan simple como eso.